Filtraciones recientes aseguran que la culpable del incendio en la discoteca de los Alpes suizos ya fue identificada. Todo comenzó con un juego estúpido con un cigarro. Una mujer, pasada de copas, rodeada de amigos, encendió su cigarro y, en un intento de broma, lo acercó a una decoración inflamable, y en un instante, el lugar entero se convirtió en un infierno de fuego y humo. El fuego avanzó con una rapidez escalofriante, atrapando a cientos de personas que no podían escapar. Nadie imaginó que una broma tan banal podría desatar una tragedia mortal. ¿Por qué las autoridades no revelan su nombre? ¿A quién están protegiendo? ¿Fue un accidente o un acto de irresponsabilidad que alguien quiere esconder a toda costa? Quédate hasta el final, porque más adelante revelaremos paso a paso cómo fue el inicio del incendio que acabó con muchos. Cuando el mundo aún lloraba a las víctimas del incendio mortal en la discoteca de los Alpes suizos, una versión explosiva comenzó a circular en pasillos judiciales y entre testigos. Una mujer. Una broma. Un cigarro. Y una tragedia irreversible. Según fuentes cercanas a la investigación, las autoridades ya habrían ubicado a la presunta responsable directa del inicio del fuego. Una mujer que esa noche estaba pasada de copas, rodeada de amigos, riendo, celebrando, sin imaginar que en segundos desataría el infierno. Testigos aseguran que nadie la tomó en serio, porque todo parecía un juego. Pero ese juego habría costado decenas de vidas. ¿Y si todo empezó por una broma estúpida bajo los efectos del alcohol? Alcohol, risas y el cigarro que encendió la muerte. La versión que más indigna, enfurece y divide a la opinión pública no aparece todavía en los comunicados oficiales, pero corre como pólvora entre testigos, redes sociales y filtraciones extraoficiales. Una versión que, de ser cierta, cambiaría por completo la narrativa del incendio. La mujer señalada habría pasado horas consumiendo alcohol dentro de la discoteca. Copas tras copas. Risas cada vez más fuertes. Movimientos torpes. Una actitud que muchos describen como claramente alterada, pero que nadie se atrevió a frenar en una noche donde todo estaba permitido. Fumaba dentro del local, algo estrictamente prohibido. El alcohol nublaba su juicio. La euforia la empujaba a llamar la atención. Testigos afirman que, rodeada de su grupo de amigos, comenzó a jugar con el cigarro encendido, levantándolo mientras reía, haciendo gestos exagerados, como si quisiera provocar aplausos o risas. En un momento fatal, habría acercado la brasa al techo o a una decoración altamente inflamable, supuestamente como una broma, un gesto inconsciente, un segundo de estupidez. Un segundo. Un chispazo. Y después, el infierno. Al principio, nadie gritó. Nadie huyó. Algunos pensaron que era parte del show, un efecto especial más, una sorpresa para animar la noche. Pero el fuego no se apagó. Al contrario, se expandió con una velocidad aterradora, trepando por el techo como si el lugar estuviera empapado de combustible invisible. El humo comenzó a bajar. El calor se volvió insoportable. Las risas se transformaron en gritos. ¿Cómo fue posible que alcohol, fuego y negligencia convivieran en el mismo lugar sin que nadie lo detuviera? Cuando quiso huir, ya era demasiado tarde. El instante más aterrador no fue cuando apareció el fuego, sino cuando la mujer comprendió lo que había hecho. Al principio, como muchos, pensó que se trataba de un susto controlable, una llamarada que alguien apagaría de inmediato. Pero cuando el calor golpeó su rostro y el humo comenzó a bajar del techo como una nube venenosa, la realidad la alcanzó de frente. Dicen que su expresión cambió por completo. La risa desapareció. El alcohol dejó de importar. Y el miedo tomó el control. Fue entonces cuando, presa del pánico, intentó huir mezclándose entre la multitud, como si pudiera desaparecer entre cuerpos que corrían, gritaban y se empujaban sin saber hacia dónde. Pero el caos ya era absoluto, un escenario digno de una película de terror, solo que esta vez era real. Humo negro, espeso, sofocante, que quemaba los pulmones. Gritos desgarradores, pedidos de ayuda, nombres pronunciados en desesperación. Salidas colapsadas, convertidas en trampas humanas donde nadie avanzaba. Testigos aseguran que la mujer tropezaba, chocaba con otros, intentaba cubrirse el rostro para no ser reconocida. Algunos dicen haberla visto llorando, con el maquillaje corrido, gritando frases incoherentes, repitiendo una y otra vez que no fue su intención, que solo estaba bromeando. Pero en medio del pánico, nadie quería escuchar excusas. Hay quienes afirman que varias personas comenzaron a insultarla, empujarla, incluso intentar retenerla, sin comprender aún la magnitud real de lo ocurrido,
pero intuyendo que algo terrible había comenzado con ella. Otros simplemente huían, pisando cuerpos caídos, saltando sobre personas desmayadas, luchando por una bocanada de aire. Mientras tanto, el fuego seguía avanzando sin piedad. La mujer habría logrado salir del local por una de las salidas laterales, cuando el daño ya estaba hecho. Afuera, el frío de la montaña contrastaba brutalmente con el calor infernal que había quedado atrás. Algunos sobrevivientes caían de rodillas, vomitando, llorando, abrazándose sin saber si sus amigos seguían con vida. Ella permaneció allí durante varios minutos, observando cómo llegaban los bomberos, cómo las ambulancias comenzaban a alinearse, cómo el lugar se llenaba de sirenas, luces rojas y azules, y gritos que ya no eran de fiesta, sino de muerte. Horas después, cuando la dimensión de la tragedia empezó a hacerse evidente, los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad. Imágenes borrosas, ángulos parciales, pero suficientes, según filtraciones, para reconstruir los momentos previos al incendio. Testimonios coincidentes. Señalamientos directos. Un mismo nombre repitiéndose una y otra vez. Así, siempre según estas fuentes, su identidad habría sido finalmente ubicada y puesta bajo la lupa de las autoridades, aunque sin hacerlo público de inmediato. Y ahí nace la polémica más grande de todas. ¿Intentaron ocultar su identidad para evitar un escándalo aún mayor? En redes sociales, la teoría explotó. Usuarios comenzaron a hablar de protección, de silencio estratégico, de una posible intención de enfriar el caso antes de que la furia social se desbordara. Otros aseguran que el mutismo oficial solo alimenta las sospechas y el dolor de las familias que aún esperan respuestas. Porque mientras la investigación avanza lentamente, las víctimas no regresan y la pregunta sigue flotando entre las cenizas. ¿Fue solo un error bajo los efectos del alcohol o una irresponsabilidad imperdonable que alguien quiere esconder? La verdad, dicen muchos, arde más que el fuego mismo. Oficialmente, las autoridades guardan silencio. No hay comunicados claros. No hay nombres. No hay una versión definitiva. Pero fuera de los despachos judiciales, la historia arde. Porque mientras los fiscales miden cada palabra y los voceros repiten frases frías como la investigación continúa, el rumor crece, se transforma, se multiplica. Y lo hace con la fuerza de algo que muchos sienten que se está intentando contener. Las filtraciones aumentan. Los audios anónimos circulan. Los supuestos testigos aparecen. Y la indignación explota sin control en redes sociales. No fue un accidente, fue irresponsabilidad, una borracha jugando con fuego, alguien tiene que pagar. Los comentarios se vuelven cada vez más agresivos. Más crudos. Más dolorosos. Porque detrás de cada frase hay familias rotas, vidas truncadas y una sensación insoportable de injusticia. Para muchos, el silencio oficial no es prudencia, es sospecha. No es cautela, es encubrimiento. No es investigación, es tiempo ganado. Y ahí nace la pregunta que nadie logra callar: ¿por qué no se confirma ni se desmiente esta versión? Familiares de las víctimas han comenzado a alzar la voz. Algunos entre lágrimas, otros con rabia contenida, pero todos con una exigencia clara: que se diga la verdad, sea cual sea. Que no se proteja a nadie. Que no se maquille la tragedia. Que no se sacrifique la justicia para evitar un escándalo internacional. Si fue un error humano, que se diga, declaró uno de ellos. Y si hubo irresponsabilidad, que se pague, gritó otro. Porque lo que más duele no es solo la pérdida, sino la sensación de que alguien podría estar siendo protegido. Que el peso del dinero, las conexiones o el estatus social valgan más que las vidas perdidas esa noche. Mientras tanto, los rumores señalan que la identidad de la mujer habría sido manejada con extremo hermetismo. Nada filtrado oficialmente. Nada confirmado. Solo versiones que se contradicen, se solapan y se alimentan unas a otras. Algunos aseguran que se trata de alguien con contactos influyentes. Otros dicen que es simplemente una estrategia para evitar una cacería pública. Y hay quienes creen que todo es parte de un plan para enfriar el caso hasta que la opinión pública pase a otra noticia. Pero las familias no olvidan. Los sobrevivientes no olvidan. Y las imágenes del incendio siguen grabadas en la memoria colectiva. Cada día que pasa sin respuestas, la rabia crece. Y con ella, las teorías más oscuras. Que si se modificaron testimonios. Que si se pidió silencio a testigos. Que si se minimizaron informes. Nada probado. Todo comentado. Y ese es el mayor problema: cuando no hay verdad clara, el vacío lo llena el rumor.
Especialistas en comunicación de crisis aseguran que el manejo del caso ha sido un desastre. Porque el silencio, lejos de calmar, alimenta el morbo. Y cuando hay muertos, dolor y preguntas sin respuesta, el morbo se convierte en furia. En redes sociales, el caso ya no se debate, se juzga. Se condena sin tribunales. Se acusa sin pruebas. Se exige castigo inmediato. Pero al mismo tiempo, crece un clamor más profundo y legítimo, que esta tragedia no quede reducida a una fatal coincidencia. Que no se archive como un accidente más. Que no se olvide cuando las cámaras se apaguen. Porque si esta versión es falsa, dicen muchos, que se desmienta con hechos. Y si es verdadera, que se asuma la responsabilidad. Al final, entre cenizas, velas encendidas y nombres escritos en pancartas, queda una pregunta que nadie logra apagar, una pregunta que arde más que el fuego. ¿Fue un trágico accidente, o una broma mortal que alguien quiere borrar de la historia? La respuesta, sea cual sea, tarde o temprano saldrá a la luz. Porque la verdad, como el fuego, puede intentar ocultarse, pero siempre deja huellas. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que todo fue un trágico accidente o una irresponsabilidad imperdonable que alguien intenta ocultar? ¿Piensas que se está protegiendo a alguien por su estatus, dinero o contactos? ¿Debe revelarse la identidad de la presunta responsable, cueste lo que cueste? Déjanos tu comentario aquí abajo. Tu voz también importa en este caso. Comparte este video para que más personas conozcan esta versión que nadie quiere confirmar. Y activa la campanita, porque cuando aparezcan nuevas filtraciones, declaraciones o giros inesperados, aquí te los contaremos primero. La verdad incomoda, pero el silencio también tiene consecuencias.